Bueno, vamos a comenzar muy brevemente, porque aunque ya llevamos tiempo padeciendo esta tragedia, siempre es bueno recordar un poquito la parte conceptual. ¿Qué es la hiperinflación? Bueno, nosotros los profesionales del área económica definimos hiperinflación como un ciclo inflacionario sin tendencia al equilibrio. Son esos momentos en los cuales sentimos que esta tragedia de los precios se eleva constantemente, no adquiere un punto en el cual logre un máximo, y por eso decimos que es un ciclo sin tendencia al equilibrio. Entonces ese nivel de precio se eleva, genera una aceleración fuera de control, y esa aceleración es la que se convierte en una especie de bola de nieve que no nos ayuda a lograr una estabilidad. Esa palabra, estabilidad, es una palabra que normalmente la vemos con desdén, pero es la clave de una dinámica económica. La palabra clave es estabilidad y se logra con los valores de confianza, un Estado de Derecho y muchas otras cosas que hemos hablado en los últimos tiempos. Como decían al comienzo, todo depende del contexto. Y cuando estos temas se empezaron a estudiar y a plasmar en blanco y negro, que fue, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países tenían una que otro nivel elevado de inflación. Estábamos hablando de promedios del 10, del 15 en algunos casos, otros más, otros menos. Y los estudios de Kagan, que son los principales considerados como el que define a partir de qué llamamos que tenemos inflación, en aquel momento nos hablaba de 50% mensual por lo menos por un periodo de 3 meses continuados. Entonces, de ahí es que surge ese número de que cuando pasamos el umbral del 50% mensual es que hablamos de hiperinflación. Sin embargo, más recientemente se han hecho otros estudios y se dice que cuando un país durante 3 años consecutivos tiene inflaciones del 100% anual, pues ya también podemos hablar de un esquema de hiperinflación. ¿Por qué? Bueno, porque las realidades globales han cambiado y ya esa enfermedad que es la hiperinflación sabemos cómo atenderlo. Y nuevamente, considerando también los trabajos de este siglo de Reinhardt y Rogoff, decimos que cuando interanualmente un país tiene hiperinflaciones del 500%, también podemos hablar de que estamos en hiperinflación. Tristemente tengo que decirle que desde agosto de 2017 nosotros ya cumplimos las 3 definiciones. No importa la que ustedes quieran, la que les dé más rabia, también estamos en hiperinflación. Y los causantes de la hiperinflación también son muy conocidos. Es lo que llamamos la monetización del déficit fiscal. Ese señor déficit fiscal es un señor que vamos a tener que atacar de raíz si queremos acabar con la enfermedad. Y el déficit fiscal no es otra cosa que cuando el gobierno gasta más que lo que tiene. No tiene mucha ciencia. Y lo terrible es cuando se monetiza. ¿Qué significa eso? Que en vez de endeudarse o cobrarnos más impuestos, empieza a fotocopiar, es decir, empieza a emitir dinero sin respaldo. Solo que ahora ni siquiera se fotocopia y se hace digitalmente. Entonces, por eso es que tampoco conseguimos efectivo, ¿no? Pero eso es otra historia. Y normalmente cuando tenemos una emisión monetaria que no está respaldada en bienes y servicios en la economía, entonces tenemos hiperinflación, porque hay más unidades monetarias que bienes y servicios para adquirir. Y como las unidades monetarias en sí mismo no tienen ningún sentido acumularlas, bueno, yo lo que quiero son bienes y servicios, bueno, pues como quiero los pocos bienes y servicios que hay, te voy dando más unidades monetarias y entonces los precios van subiendo. Entonces ese desbalance entre la oferta y monetaria es algo que sabemos que genera la hiperinflación. Por lo tanto, lamento informar que esta tragedia estaba cantada y va a seguir cantada en la medida que no cambiemos las políticas públicas. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos qué es lo que vivimos cuando tenemos hiperinflación? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad que vive nuestro órgano, que es nuestro sistema económico venezolano? Bueno, pues que nadie quiere los bolívares.
Es como una papa caliente que tan pronto usted los recibe, dice, déjame ver a quién se los zumbo. Entonces usted empieza a comprar lo que sea.com, desde lo que necesita hasta lo que no necesita, pero por lo menos lo que no necesita lo tiene guardado. El bolívar sabe que se le va encogiendo en su valor continuamente. Y entonces eso hace que usted incremente la velocidad de circulación del dinero, porque si antes usted agarraba su sueldo, lo depositaba, esperaba una semana, evaluaba en qué lo invertía, no, ahorita no, antes de que ha llegado usted ya lo ha colocado. Entonces ese dinero empieza a circular y eso presiona al alza este nivel de precio, porque en realidad lo que hace es acelerar el proceso inflacionario. Es decir, eso es lo que nosotros llamamos, esto no es ya la primera derivada, es la segunda, ya no es la velocidad con la que va, sino que se va acelerando. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos también? Bueno, cuando no conseguimos bienes y servicios que encontramos en la economía, pues naturalmente nos refugiamos en monedas duras. Monedas, lo que llamamos divisas internacionales y, ¿por qué no?, también las criptomonedas de las que hoy nos van a hablar. Y entonces lo que ocurre con el precio de la moneda local es que pierde valor. Eso es lo que llamamos una depreciación cuando la establece el mercado o una devaluación cuando es definida por la autoridad central. Y históricamente teníamos documentados 56 casos. Estamos documentando el caso N+1, el 57, que es el caso venezolano. Todavía no está totalmente documentado porque lamentablemente todavía no está totalmente solucionado. Pero hay una diferencia entre las hiperinflaciones de comienzos del siglo XX a las de la segunda mitad del siglo XX y las del siglo XXI. Las hiperinflaciones de comienzo del siglo XX fueron muy rápidas. O sea, la gente lo padecía y al instante se generaba de una u otra manera una transformación política, se generaba un cambio y la historia se acababa la moneda, el régimen. Montones de zaperocos sucedieron también en esa primera mitad. Pero desde la Segunda Guerra Mundial hemos visto que las hiperinflaciones tienen duraciones más dilatadas. Entonces ya no hablamos de 3 o 4 meses, sino desde 6 meses a 2 años. O sea, esta enfermedad tarda más en curarse. Y todas son por expansión descontrolada de la oferta, en todas se vive un deterioro del sistema de precios, pero además el envilecimiento monetario. Hemos visto casos realmente catastróficos. Y por supuesto, cuando las enfermedades se curan, cuando se logra acabar con la hiperinflación, nos encontramos que el crecimiento después de derrotarla no es tan rápido. Y eso también nos preocupa, porque eso hace que los costos sociales sigan siendo elevados, inclusive después de acabada la hiperinflación. Aquí les pongo la lista de las top 10, pero las top 10 de las que se portaron muy mal. Es decir, los peores países, las peores inflaciones del mundo. La peor inflación del mundo la tiene documentada Hungría entre 1945 y 46. Llegaron a tener el 207% de inflación diaria. O sea, usted entraba al automercado y a la salida ya tenía otro precio. Dicho sea de paso, también pasó esto mismo en Argentina en algún momento. La siguiente es la de Zimbabue, que es del siglo XXI, es reciente, es del 2008-2009. 2007-2008, el periodo crítico, aunque sigue siendo problemático todavía incluso el caso de Zimbabue. Pero ahí estábamos hablando nada más y nada menos que de un 98% de inflación diaria. La seguida fue la de Yugoslavia, la de Serbia, Alemania, Grecia en diferentes años, pero lo que sí estamos hablando es que las 10 primeras tienen desde 5 hasta 200% de inflación diaria. Vean que vamos reduciendo los espacios temporales a la hora de medir la inflación, porque como comprenderán, estoy incapacitada para leerle ese pocotón de ceros que tenía Hungría. Y en el caso latinoamericano, pues la verdad que nosotros en la llamada década perdida y comienzos de la década del 90, vivimos en la región muchos procesos hiperinflacionarios, sobre todo en el cono sur, pero la más elevada la tuvo Perú en los 90, en particular
entre julio y agosto del 90, que llegó a tener un 5% de inflación diaria, es decir, un equivalente al 400% mensual. Seguido de Nicaragua, Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Brasil, curiosamente, que nuestro querido compañero nos contará un poquito más, es la que sale aquí más chiquitita, y fíjense lo mal que la pasaron, porque hablar de un 2% de inflación diaria se dice rápido, pero se padece difícil. Entonces tenemos que en el siglo XX nuestro ganador fue Hungría, y en el siglo XXI el ganador fue Zimbabue. Triste galardón, pero es importante tenerlo presente porque también fueron razones muy distintas. Uno estaba en un periodo de posguerra, tenía una invasión, el otro tuvo un problema también político, pero siempre la decisión política es vital, tanto para generar como para curar la enfermedad. Y vayámonos al caso que nos ocupa. Si yo tuviera que definirles el caso venezolano, bueno, pues realmente no quisiera amargarles la mañana, así que lo vamos a poner en 4 conceptitos cortos. Venezuela vive un colapso generalizado. Todos sabemos las dificultades económicas que estamos teniendo, el desmantelamiento productivo, los desequilibrios macroeconómicos que tenemos, las debilidades en la industria petrolera, el deterioro en la capacidad de captación de divisas, las dudas que tenemos sobre las reservas internacionales extranjeras, y pare usted de contar. Eso sin contar con el colapso de los servicios. Y entonces a nivel interno muchos han caracterizado el caso venezolano como un Estado fallido. ¿Por qué? Porque es un Estado que no logra mantener dentro de sus límites nacionales la atención debida a las demandas de la ciudadanía. Pero a nivel internacional también estamos teniendo muchos problemas y desde muchas perspectivas hemos sido considerados como un Estado forajido. Entonces tenemos un Estado fallido internamente, forajido internacionalmente, y además que se ha ido aislando de las dinámicas de lo que llamamos de la era digital, de la sociedad del talento. Se nos escapan nuestros cerebros, se nos van, y entonces eso también va a ser un elemento que tenemos que considerar detenidamente, porque el siglo XXI es el siglo del conocimiento, y eso significa que tenemos que generar ecosistemas distintos a nivel social para potenciar nuestras economías, nuestras sociedades. Y específicamente la hiperinflación venezolana tiene algunos elementos que son bastante sui generis. Somos la primera hiperinflación, en un país petrolero. Técnicamente estábamos imposibilitados de tener hiperinflación. ¿Por qué? Por el conjunto de ingresos que genera el ser país petrolero. Lo que pasa que el deterioro de la industria petrolera hace que esa concepción de nuestra economía también sea puesta en tela de juicio. Y también somos el primer país que tenemos hiperinflación sin suficiente emisión monetaria, porque no tenemos efectivo, y por eso les pongo que lo que tenemos es emisión digital de esta hiperinflación generada por la Autoridad Monetaria Central. Entonces, esos dos elementos son bastante sui generis en los procesos hiperinflacionarios que conocíamos, y además porque durante estos 20 años hemos ido desmantelando de tal manera la producción que no es algo que podemos decir, bueno, pues de la noche a la mañana yo aumento la producción y me pongo a exportar, por ejemplo. Entonces tenemos que recuperar muchas cosas para atenderlo. Entonces, si no podemos exportar y tenemos reservas insuficientes y además tenemos problemas de financiamiento internacional, significa que tenemos que generar un entorno nacional muy distinto para poder apalancarlo. ¿Es imposible? Obviamente que no. Pero sí requerimos de un esfuerzo importante y una voluntad política que quiera generar las transformaciones que requerimos. El último año en el cual Venezuela obtuvo cifras oficiales sobre inflación, fue en el año 2015. No tenemos tampoco información de lo que llamamos el núcleo inflacionario desde varios años antes, que es el que nos indicaba, eliminando todos los subsidios y controles, cuánto era verdaderamente ese core inflacionario. Ya en el año 2015, el rubro alimentos mostraba una inflación de 300%, más de 315 si mal no recuerdo.
Entonces, si uno agarraba esa simple curva, le sacaba la ecuación y la proyectaba, uno ya veía en el año 2016 problemas gravísimos de hiperinflación. Sin embargo, con todo y eso, fue en el año 2017 que quedó abiertamente declarada la hiperinflación, pues como les dije, porque ya cumplíamos con todos y cada uno de los conceptos habidos y por haber. Como no tenemos cifras oficiales, pues la Asamblea Nacional, por un lado, ha ido generando unas mediciones de inflación en 6 ciudades del país, y es lo que se conoce como el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que nos ha ido ofreciendo la Asamblea Nacional desde el año pasado. También hay muchas otras empresas como Econométrica y Ecoanalítica que generan estas mediciones, y de igual manera el inflaciómetro de CEDICE, que tiene también otras mediciones. El inflaciómetro lo tiene a nivel quincenal, Econométrica lo hace a nivel nacional, Ecoanalítica lo hace únicamente en Caracas, en fin. Cada una tiene algunas diferencias en la composición de la cesta, pero si uno evalúa de una u otra manera las variaciones de la cesta, observa que esas variaciones no tienen tantas diferencias. Yo les puse aquí quizás las que observé que tenían mayor diferencia, que son las de la Asamblea Nacional y el inflaciómetro, pero con todos los datos que ustedes pueden observar allá, se dan cuenta que estamos hablando de un promedio anual de un 70 a un 80%. Si uno proyecta un 80% de inflación en un año, eso nos da 115.000% anual. Muy lejos del 13.000 que a comienzos de este año señalaba el Fondo Monetario Internacional para el caso Venezuela, prácticamente 10 veces. Si uno, el número que ustedes siempre escuchan casualmente es ese 13.000, y es que ese es el numerito que da el 50%, que es el nivel planteado por Kagan a nivel mensual. Si usted lo proyecta anualmente, le da el 13.000. Entonces, por eso cuando ya pasamos el umbral del 50, todo el mundo empieza a decir, es que vamos a tener 13.000. Lo que pasa es que nosotros somos buenos alumnos y seguimos, y no nos quedamos tranquilos con el 50, subimos al 60, 70, 80, y tristemente esta cosa se nos está complicando, porque uno lo dice aquí muy jocosamente, pero sabemos el impacto que esto está teniendo en el ciudadano venezolano, donde los ingresos ya no son sino un pequeño porcentaje de lo que cuesta una canasta básica. Entonces, cuando uno proyecta nuevamente matemáticamente la hiperinflación desde el año pasado al presente, si la tendencia fuera la misma, estaríamos a final de año planteándonos inflaciones de más del 200% mensual. Esto es una cifra, y así podría yo hacerle 10.000 millones de cálculos y hacerle rangos, pero la idea no es esa. La idea es señalar que si esta espiral no se para, va a seguir creciendo. Y hay que tomar medidas. Ella no se va a parar sola. Ella no es consecuencia de que un señor quiere especularle en los precios. Esto es un elemento que hay que atender con política pública de control fiscal y control de la emisión sin respaldo de los bancos centrales. Y como les decía anteriormente, lo que tenemos es una emisión, pero no en papelitos, no los vemos el efectivo. Y es que el cono monetario se ha hecho claramente insuficiente, y hoy en día, de un 10% que normalmente es el cono monetario frente a la liquidez monetaria, hoy en día el cono monetario no llega a ser sino el 2%. Es por eso que no hay efectivo. Nuevamente, tampoco es porque se lo llevan a la frontera, es porque no hay suficiente moneda y billete. Les estoy ofreciendo datos del propio Banco Central de Venezuela. Y la otra cara de la moneda es cuánto vale nuestra moneda internacionalmente, porque todo banco central tiene un único objetivo. Un banco central tiene como objetivo
proteger el valor de la moneda interna e internacionalmente. Ese es el objetivo de un banco central. Internamente no lo ha cumplido porque estamos en hiperinflación. Internacionalmente no lo ha cumplido tampoco porque nadie quiere, ahí sí que es verdad que nuestra moneda es una papa caliente. Y entonces significa que cuando usted ve cuánto estaba dispuesto a pagar el venezolano por $1 desde el 2013 hasta la fecha, usted ve esta empinada. Que esto es algo, yo le podría haber puesto la curva al revés y le hubiera dicho cuántos dólares puede comprar un bolívar. Entonces vería usted una caída en picada. Son dos caras de una misma moneda. Y lo que estamos viendo es que si en el 2013 el precio de nuestra moneda se duplicaba al año, ahora se duplica a la semana. Entonces, nuevamente, lecciones. Hay que controlar el déficit fiscal, hay que unificar el tipo de cambio y permitir la libre convertibilidad. Y sabemos que con esto frenamos el colapso, mas no por ello automáticamente crecemos. Y simultáneamente sabemos que evitamos la mayor contracción del sistema financiero, mas no por ello de la noche a la mañana se recobra la confianza en la moneda nacional. Se requiere un conjunto de políticas simultáneas. Pero la pregunta es, ¿eso hay que hacerlo? ¿Eso lo tiene que hacer el sector gubernamental? ¿Y yo qué hago? Bueno, yo siempre digo que no se preocupe, ocúpese. Y ocúpese ya. Porque en hiperinflación el negocio es financiero. A mí no me importa lo que usted se dedique. Su negocio es financiero. El departamento de finanzas pasa a ser la vedette. Ellos son el eje de la supervivencia de la empresa y tiene que acelerar su toma de decisiones, hacerlas cada vez más rápidas, estar cada vez más en constante seguimiento de lo que hacen sus competidores, tiene que atender su ministro tiene que evaluar, comprar el mínimo o el máximo dependiendo de los precios, pagar lo que pueda en el tiempo y cobrar lo que sea posible de contado o por adelantado. La producción tiene que ajustarse totalmente a las demandas del mercado y por supuesto no puedo dejar de mencionar la preocupación con la variable recursos humanos, talento, cómo mantener el talento indispensable y cómo remunerarlo. Y aquí comienzan todos los mix que yo sé que ya todas las empresas han realizado, porque es vital mantener la empresa abierta, es vital seguir siendo competitivo. Y a veces los momentos críticos nos ayudan a identificar realmente cuáles son nuestras potencialidades, realmente logramos ser eficientes en algunas áreas y ahí es donde hay que apalancarse, sobre todo frente a momentos de recuperación. Ustedes que están en el sector turismo mejor que nadie, saben la cantidad de millones de dólares que se mueven en el mundo por este sector. Francia es el país, seguido por Estados Unidos y España, que más reciben turistas. Sin embargo, es Estados Unidos, seguido de España, y Tailandia los que más beneficio económico logran de ese turismo. Es decir, ellos sí verdaderamente han logrado que esos ingresos de divisas se potencien. Entonces hay que aprender de esa diferencia. Una cosa es tener mucho turista y otra cosa muy distinta es sacarle el provecho necesario. En nuestra región, definitivamente, México es definitivamente el país que mayores turistas recibe. Y si bien y en el caso de México representa casi el 9% de su Producto Interno Bruto. Vean que Panamá no está en los primeros puestos de la lista, pero también para Panamá representa casi el 9% de su Producto Interno Bruto. Mientras que, por ejemplo, en el caso de ¿quién era? Chile, representa cerca del 3%. Entonces, vemos que hay una diferencia entre recibir muchos turistas y definitivamente sacarles provecho. Yo soy un amante de la idea de potenciar el sector turístico para nuestro país. Siento que tenemos muchas potencialidades, pero como todo, requiere de un ecosistema. No es simplemente tener hermosas playas.
Eso lo tenemos, a Dios gracias, Dios nos bendijo con ellas, pero esas playas requieren de todo un ecosistema, requieren de seguridad, servicio, atención al público y una cantidad de elementos de atención, de equipamiento e instalaciones que tienen que acompañar al impulso al sector. Naturalmente, la estabilidad de precios es importante si queremos ser competitivos y el mantener a Venezuela en el radar turístico internacional. Muchas gracias.